Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om, Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 18, texto 11. Prishaya Huchuhu Sutta Jiva Samasaumya Swastir Vishadam Yasaha Yashtuam Samsasi Krishnasya Martyanam Amritam Hinam. Traducción. Los buenos sabios dijeron: oh respetable Sutta Goswami, que vivas muchos años y que tengas una fama eterna, pues estás hablando de una manera muy hermosa acerca de las actividades del Señor Krishna, la personalidad de Dios. Para los seres mortales como nosotros, esto es tal como el néctar. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cuando llegamos a hablar de las cualidades y actividades trascendentales de la personalidad de Dios, siempre debemos recordar que el propio Señor ha hablado en el Bhagavad Gita 4.9. Los actos del Señor, incluso cuando Él actúa en la sociedad humana, son todos trascendentales, pues todos ellos son acentuados por su energía espiritual, que se diferencia de su energía material. Como se dice en el Bhagavad Gita, estos actos se denominan divyam. Esto significa que Él no actúa ni nace como un ser viviente ordinario que se halla bajo la custodia de la energía material. Además, su cuerpo tampoco es material ni mutable como el de los seres vivientes ordinarios, y aquel que entiende este hecho, ya sea a través del Señor o de fuentes autorizadas, no vuelve a nacer después de dejar el presente cuerpo material. Un alma así de iluminada es admitida en el reino espiritual del Señor y se dedica al amoroso trascendental servicio del Señor. Por consiguiente, cuanto más oigamos hablar de las actividades trascendentales del Señor, tal como se presentan en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam, más podremos conocer acerca de su naturaleza trascendental y de ese modo progresar de un modo categórico en la senda que va de vuelta a Dios. Srimad Bhagavatam, capítulo 18, texto 12. Karmanyashmin anaswase da duma dum ratmanam babam apayayati govinda pada padma swad madhu. Acabamos de comenzar la ejecución de esta actividad fruitiva, un fuego de sacrificio, sin certeza de cuál será el resultado debido a las muchas imperfecciones de nuestra acción. Nuestros cuerpos se han ennegrecido con el humo, pero estamos verdaderamente complacidos con el néctar de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda, que tú estás distribuyendo. Significado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El fuego de sacrificio que encendieron los sabios de Naimisharanya estaba lleno, ciertamente, de humo y dudas a causa de muchísimos defectos. El primer defecto es que existe una gran escasez de brahmanas expertos que sean capaces de llevar a cabo con éxito esa clase de ejecución en esta era de Kali. Cualquier discrepancia que haya en estos sacrificios lo arruina todo, y el resultado es incierto, como en las empresas agrícolas. En el arrozal, el buen resultado del cultivo depende de la lluvia que envíe la providencia y por consiguiente el resultado es incierto. Asimismo, en esta era de Kali, la ejecución de cualquier clase de sacrificio también es incierta. Brahmanas inescrupulosos y codiciosos de la era de Kali inducen al público inocente a que participe en espectáculos de sacrificio así de inciertos, sin revelar la disposición escritural de que en la era de Kali no existe una ejecución de sacrificio que sea fructífera, pues del sacrificio del canto en congregación del santo nombre del Señor. Sutta Goswami estaba narrando ante la congregación de sabios las trascendentales actividades del Señor y ellos estaban percibiendo de hecho el resultado de oír hablar de esas actividades trascendentales. Uno puede sentir esto en la práctica de la misma manera en que uno puede sentir el resultado de comer. La iluminación espiritual actúa de ese modo. Los sabios de Naimisharanya estaban sufriendo en la práctica por el humo de un fuego de sacrificio y estaban dudosos del resultado, pero al oír hablar a una persona iluminada, como lo era Sutta Goswami, se sintieron plenamente satisfechos. En el Brahma Vaivarta Purana, Vishnu le dice a Shiva
que en la era de Kali los hombres que están llenos de ansiedades de diversos tipos, que se ocupan en vano en las actividades fruitivas y en las especulaciones filosóficas, pero cuando se dedican al servicio devocional, el resultado es seguro y cierto, y no hay ninguna pérdida de energía. En otras palabras, nada que se realice en era de la comprensión espiritual o de beneficio material puede tener éxito sin el servicio devocional del Señor. Auma Gyana Timirandasya Gyanan Gyanashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyas Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien. Hoy estamos estudiando el capítulo 18 del canto 1 del Bhagavatam, textos 11 y 12, y estos textos son altamente reveladores de la conciencia que tienen los Vaishnavas avanzados. Es decir, uno no puede crear a un devoto puro estampándole un sello a un hombre ordinario. Puede haber personas que imiten a los devotos. Puede haber personas que se vistan parecido a los devotos. Puede haber personas que externamente se comporten como devotos. Pero el punto es que lo fundamental en este proceso es tener verdadera conciencia de Krishna. Es decir, hay personas que al principio de la vida espiritual pueden verse atraídas por cuestiones estéticas, por cuestiones exóticas, por cuestiones externas de la práctica del Bhakti Yoga. Pero la realidad es que todo este proceso se trata de elevar nuestra conciencia. Todo este proceso se trata de saber disfrutar en el sentido más pleno del término de aquello que es verdaderamente significativo para el ser espiritual. Entonces, establezcamos un contrapunto para clarificar mejor esta idea. En el segundo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 1, Shukadeva Goswami le explica a Parikshit Maharaj cómo es la mentalidad y el comportamiento de la persona promedio, de la persona materialista. A veces, cuando uno piensa en el materialismo desde el punto de vista del sentido común, puede imaginarse a los materialistas como personas negativas, como personas codiciosas, como personas violentas, pero no necesariamente un materialista tiene esa característica. Ese es un tipo de materialistas, porque hay materialistas que pueden ser muy serenos, que pueden ser muy pacíficos, incluso que pueden ser vegetarianos, sin dejar de ser materialistas. Entonces, ¿qué caracteriza a un materialista? La conciencia, su mentalidad, aquello en lo que piensa, aquello por lo que se esfuerza, aquello que prioriza en su vida y por lo tanto las acciones basadas en ese tipo de mentalidad. Entonces, para poder entender la diferencia entre los Vaishnavas y los materialistas, no por algún tipo de arreglo externo o estético, sino profundizando en la conciencia y en las prioridades y en las actividades de cada uno de estos grupos humanos, Shukadeva Goswami va a decirle a Maharaj Parikshit en el segundo canto del Srimad Bhagavatam que las personas materialistas tienen mucho que oír acerca de la sociedad humana. Es decir, en este punto podemos ver cuál es la temática conceptual sobre la cual gira el pensamiento del hombre materialista. Un hombre materialista no necesariamente tiene que ser codicioso, violento, destructivo. Como decía previamente, hay materialistas que son vegetarianos, que son veganos, que son honestos, que son pacíficos. Pero ¿dónde está puesta la conciencia del materialista? En los temas que tienen que ver con el mundo material. O sea que ser materialista
en cuanto a conciencia es estar absorto en la materia. Es que nuestros pensamientos estén relacionados con el cuerpo, con las actividades físicas y con el mundo material que nos rodea. Después puede haber diferentes tipos de materialistas, más serenos, más violentos, los que comen carne, los que son vegetarianos. Pero como explica Shukadeva Goswami, el materialista tiene mucho que oír acerca de la sociedad humana, porque la característica del materialista, más allá de sus, podríamos decir, diferentes tipos de conducta, es que su mente está completamente absorta en temas mundanos, en temas materiales, en temas que tienen que ver con la vida del día a día. Y esos temas pueden ser familiares, laborales, deportivos, artísticos, políticos, económicos o científicos, o incluso filosóficos, pero en sentido material. Entonces, el materialista tiene mucho que oír acerca de la sociedad humana porque sus pensamientos tienen que ver con la identificación con el cuerpo, con la identificación con la mente y con la identificación con cualquier tipo de actividad material, filosófica, científica, artista, política, económica, deportiva, ideológica, familiar, cultural, etc. Entonces, en esa descripción que encontramos en el segundo canto, Shukadeva Goswami afirma ante Parikshit Maharaj que no solo el materialista tiene pensamientos materiales de diversa índole, sino que el materialista de noche duerme o tiene sexo y de día trabaja o mantiene familiares. Y como los materialistas carecen del conocimiento del ser, y como los materialistas están apegados a soldados falibles, el cuerpo, la esposa y los hijos, ellos no pueden resolver los verdaderos problemas de la vida, que es su inevitable destrucción. Entonces, como podemos ver, hay materialistas de diversos tipos, pero todos tienen una mentalidad absorta en el devenir, en lo transitorio, en lo material y en lo temporal. Después puede haber entre ellos matices filosóficos, matices científicos, matices artísticos, matices políticos, económicos, sociales o culturales. Pero todo materialista está absorto en el plano temporal, en el plano relativo y en el plano de las dualidades de este mundo, de un modo o de otro. Ahora bien, explica Shukadeva Goswami a Maharaj Parikshit en el segundo canto del Bhagavatam que las personas espiritualistas se caracterizan por poseer Atma Vidya, conocimiento del ser. Y las personas espiritualistas, cuando son avanzadas, quieren liberarse de todos los problemas que implica la vida material. Es decir, el materialista lo que hace en este mundo es acomodarse a los problemas del mundo. El materialista lo que hace en este mundo es buscar soluciones relativas a los problemas de este mundo. Prabhupada decía que resolver los problemas materiales con métodos materiales es como cuando en la India una persona carga una vasija de agua en la cabeza y le pesa mucho, y como le pesa mucho y le duele, baja la vasija y la pone en el hombro. La cabeza se alivia por unos instantes, pero después comienza el dolor en el hombro o en esta otra parte del cuerpo. Así son las soluciones materiales a los problemas materiales. Alivian momentáneamente una parte del problema, pero crean otros problemas nuevos. Sin embargo, los trascendentalistas avanzados tienen una conciencia espiritual y se dan cuenta que las soluciones materiales a los problemas de la vida son soluciones parciales, son soluciones que no terminan resolviendo nada y que solo dan una anestesia por breves instantes o un simple alivio temporal. Por lo tanto, los trascendentalistas que poseen conocimiento del ser quieren cortar de raíz con todos los problemas de la existencia material. Y en el segundo canto del Bhagavatam se explica que poder liberarnos de todos los problemas del mundo material y de todos los sufrimientos del mundo material se puede lograr mediante el hecho de oír, cantar y recordar acerca de Krishna. Estos procesos de Shravanam,
Kirtanam y Smaranam, que son tres procesos esenciales en la práctica del Bhakti Yoga, cortan de raíz todos los problemas de la existencia material y además, como explica el segundo canto del Bhagavatam, permiten alcanzar la perfección más elevada. Porque si cada día de la vida uno oye, canta y recuerda acerca de Krishna, uno comienza a sentir muchísimo menos la presión de las modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad. Cuando uno oye, canta y recuerda acerca de Krishna, todos esos impulsos que vienen de la ira, de la lujuria, de la codicia, comienzan a descender. Cuando uno tiene centrada la vida en la práctica del sadhana y del bhakti yoga, oyendo, cantando y recordando acerca de Krishna, las ansiedades que hay en la mente descienden muchísimo, porque esos procesos del bhakti yoga nos permiten tener una perspectiva más elevada de nuestra existencia. Nos damos cuenta muchas veces que el mundo material es intrínsecamente problemático. El mundo material era problemático en la época de los faraones egipcios, el mundo material era problemático en la época de los griegos en Atenas o Esparta, el mundo material era problemático en la época de Julio César a finales de la República Romana, el mundo material era complicado en la época de Carlomagno en la Edad Media, el mundo material era complicado en la Primera y Segunda Guerra Mundial del siglo XX, y el mundo material sigue siendo complicado el día de hoy. Entonces, cuando uno tiene centrada la vida en el sadhana, de oír, cantar y recordar acerca de Krishna, todos esos problemas del mundo material siguen existiendo, pero nos afectan muchísimo menos, porque entendemos que tenemos una actividad más importante que está más allá de todo lo material y que es una meta superior y espiritual, que es restablecer nuestra conexión eterna y amorosa con Krishna. Entonces, mientras que las personas materialistas se caracterizan porque tienen su mente siempre ocupada en pensamientos materiales, de filosofía, ciencia, arte, política, economía, cultura, sociedad, familia, trabajo, deporte o lo que sea, el espiritualista avanzado tiene una conciencia más elevada porque por oír, cantar y recordar siempre piensa en Krishna. Y por eso muchas veces vamos a leer en el Bhagavad Gita que Krishna le dice a Arjuna, siempre piensa en mí, ocupa tu inteligencia en mí, así vivirás conmigo. Entonces, desde que el mundo es mundo, en el plano material, el mundo es problemático. Es más, por ejemplo, cuando en el ámbito académico uno estudia historia, ¿qué es lo más común estudiar en la historia? Guerras. El primer libro de la cultura occidental, perdón, el formato de libros del Renacimiento, pero uno de los relatos más antiguos de la cultura occidental, ¿cuál es? La Ilíada, de Homero. ¿Y qué es? Una historia de guerra. Entonces, desde que el mundo es conflictivo. Desde que el mundo es mundo, hay tres tipos de miserias: las que vienen de nuestro cuerpo, de nuestra mente, las que nos provocan otros seres vivos, o las que nos provocan los seres que controlan la naturaleza material. Pero los grandes trascendentalistas gradualmente sacan de su pensamiento y de su mente los temas materiales y ocupan su tiempo y sus recursos en oír, cantar y recordar acerca de Krishna. Y esos procesos de Shravanam, Kirtanam y Shmaranam nos permiten trascender los problemas del mundo material. Nos permiten trascender los problemas externos del mundo, pero también nos permiten trascender los problemas internos de nuestra propia mente y de los pensamientos negativos que puede haber en la mente, de los temores que puede haber en la mente, de las ansiedades que puede haber en la mente. O sea, cuando el materialista tiene problemas, busca soluciones materiales y se crea más problemas. Pero el que es avanzado en el conocimiento trascendental, el espiritualista, puede percibir la naturaleza conflictiva de este mundo material, pero quiere resolver eso para siempre, oyendo, cantando y recordando acerca de Krishna. Entonces, incluso en este mundo que por naturaleza es conflictivo,
cuando uno se dedica al Bhakti Yoga, puede trascender esa problemática del mundo material. No es que esa problemática deja de existir, pero la persona que es Drida Brata, la persona que es Drida Brata, la persona que está firme en su práctica de sadhana diario, entonces el mundo material lo afecta muchísimo menos. La mente material afecta muchísimo menos, porque uno comienza a encontrar un gusto superior, que es absorber la mente y la inteligencia en Krishna. Y de ese modo uno alcanza la máxima perfección, que es, al momento de la muerte, estar libre de todo deseo material, estar libre de todo pensamiento material y tener la mente absorta en Krishna. Por eso es que los trascendentalistas reunidos en el bosque de Naimisharanya, que están liderados por Shaunaka Rishi, sienten mucha alegría de tener la compañía de Sutta Goswami, porque Sutta Goswami está hablando del tema más importante que hay en la vida humana, que es el avance espiritual. Sutta Goswami está exponiendo el conocimiento acerca del ser. Sutta Goswami está transmitiendo un conocimiento que nos permite despertarnos de este sueño que es la existencia material. Y Sutta Goswami está transmitiendo este conocimiento que puede traer bienestar general a todos y que satisface al ser por completo, que es la descripción de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Entonces, el Srimad Bhagavatam en estos textos nos está filosóficamente permitiéndonos comprender un punto importantísimo. Todos nosotros queremos estar satisfechos. Todos nosotros queremos sentirnos plenos. Todos nosotros queremos ser felices. Pero en el plano material vamos por un camino equivocado, porque las actividades materiales no satisfacen a nadie. Y si encontramos en determinadas actividades materiales ciertos placeres, no llegan a lo más profundo de nuestro ser. Y por eso es que, como el placer material no nos satisface por completo, constantemente vamos en búsqueda de nuevos placeres materiales. Y esa cadena y ese ciclo no se corta porque el ser nunca está satisfecho con ninguna actividad del cuerpo, de la mente o de las palabras, cuando dichas actividades son puramente materiales. Por eso, la alegría que están experimentando los sabios de Naimisharanya, porque ellos sí están buscando están encontrando ese néctar que nosotros siempre buscamos. Porque los sabios de Naimisharanya tienen el privilegio de tener frente a ellos, sentado en el Vyasasan, a Sutta Goswami. Y Sutta Goswami está transmitiendo ese conocimiento que puede satisfacer al yo por completo y que puede traer bienestar a toda la humanidad, que es el conocimiento acerca de los lilas, de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Y acá hay un punto importante. Cuando nuestra vida, aunque no vivamos en un templo, aunque vivamos en nuestra casa, aunque tengamos una familia, aunque tengamos un trabajo, pero acá encontramos una fórmula de la felicidad. Cuando nuestra vida, como seres humanos, se vuelve gradualmente menos materialista y gradualmente cultivamos más nuestra vida espiritual, tal como lo hicieron los sabios de Naimisharanya, entonces encontramos un nivel de felicidad mucho mayor. Es decir, aunque tengamos trabajo, familia, ocupaciones y deberes, tenemos que aprender la metodología de los sabios de Naimisharanya. ¿Y cuál es esa metodología? Reservar un horario importante del día, todos los días, para oír Krishna Katha. Entonces, si nosotros, al igual que los sabios de Naimisharanya, nos reunimos con personas cualificadas, como Sutta Goswami, y si nuestras charlas no tienen que ver con asuntos materiales, ni de filosofía, ni de ciencia, ni de arte, ni de política, ni de economía, ni de deporte, ni de cuestiones familiares o laborales o culturales, si cuando nuestro tema de conversación con los trascendentalistas giran en torno al nombre, a la forma, a las cualidades y a los pasatiempos de Krishna, entonces, al igual que los sabios de Naimisharanya, vamos a estar plenamente satisfechos. Y eso es así
porque no somos el cuerpo. Cuando creemos que somos el cuerpo y llevamos a cabo adelante actividades materiales para poder disfrutar del plano material, encontramos una satisfacción parcial o una insatisfacción, a veces total. Pero cuando entendemos que realmente somos almas espirituales y practicamos una vida espiritual, no de vez en cuando, no esporádicamente, sino de manera regular, de manera constante, con determinación, siendo drida bratas, personas reguladas en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, si al igual que los sabios de Naimisharanya somos drida brata, y aunque tengamos trabajo, familias y deberes en el día a día, dedicamos un espacio del tiempo de nuestra vida regularmente, constantemente, a oír el Srimad Bhagavatam o a oír el Bhagavad Gita, gradualmente vamos a estar cada vez más y más iluminados con el conocimiento trascendental. Y además, aunque este mundo material por su propia naturaleza sea conflictivo, sea problemático, todos los conflictos y los problemas del mundo material nos van a afectar cada vez menos. Todos los problemas y todos los conflictos que pueda haber en la mente nos van a afectar cada vez menos. Y si de hecho nos encontramos como practicantes serios de Bhakti Yoga con algún problema o conflicto, ese problema o conflicto en particular es un arreglo de Krishna para que podamos gradualmente desapegarnos del mundo material y apegarnos más a la suprema personalidad de Dios. Incluso el carácter problemático que tiene el mundo material al devoto le resulta favorable. ¿Por qué? Porque es una forma de ganar jnana y vairagya. Es decir, en las vicisitudes del mundo material, en la problemática del mundo material, un devoto que es serio recibe de Paramatma el conocimiento para trascenderlo y elevarse como Vaishnava. Si uno es Drida Brata, si uno dentro de su propia capacidad tiene determinación día a día para oír, cantar y recordar acerca de Krishna, entonces, aunque los problemas del mundo material no van a desaparecer, sí los problemas del mundo material van a ser útiles, porque los problemas del mundo material para un devoto o devota sincero o sincera son en realidad medios para un fin más elevado. Los problemas del mundo material van a ser arreglos que están ahí para nosotros para poder superarnos, para adquirir jnana y vairagya, conocimiento y desapego del mundo material. Tal como le ocurrió a Parikshit Maharaj cuando, vamos a ver más adelante en este capítulo, fue maldecido por un niño brahmana. Esa maldición, ¿qué le reportó a Parikshit Maharaj como beneficio? Un mayor grado de desapego del reino, de la esposa, de los hijos, y un mayor grado de absorción y de entrega al mensaje de Krishna en forma del Srimad Bhagavatam. Entonces, cuando uno es Drida Brata, cuando uno dentro de su propia capacidad es sincero en la práctica regulada del Bhakti Yoga, día a día, metódicamente, los problemas del mundo material nos afectan mucho menos. Y si están, son medios y son un arreglo para que podamos adquirir más conocimiento y más desapego y, en definitiva, para que avancemos en el ámbito de la práctica del Bhakti Yoga. Por eso es que los sabios de Naimisharanya están expresando su gratitud ante Sutta Goswami, porque Sutta Goswami les está permitiendo trascender todas las problemáticas del mundo material, dándoles la posibilidad de estar absortos en los lilas de la Suprema Personalidad de Dios. Y ese es un punto que a uno le permite efectuar una prueba de su avance espiritual. Cuanto uno está más desapegado de los temas materiales de este mundo, y cuanto uno está más apegado al Krishna Katha, entonces uno está verdaderamente avanzando en la vida espiritual. Es decir, a veces las personas pierden mucho tiempo en prayalpa, en hablar cuestiones materiales, cuestiones insignificantes, cuestiones relativas, que lo único que hacen es agitar la mente y dejarlo a uno lleno de ansiedad. Pero uno se comienza a dar cuenta que el proceso de conciencia de Krishna está avanzando cuando uno reduce lo más posible sus actividades materiales a lo estrictamente necesario
cuando uno reduce lo más posible las charlas materiales a lo estrictamente necesario y cuando uno aumenta y optimiza los procesos del bhakti como oír, cantar y recordar, porque uno está encontrando un gusto superior, porque uno encuentra un ruchi, uno encuentra un placer, un gusto, una felicidad en el bhakti yoga. Y esa felicidad es interna y viene del ser, porque surge de la conexión interna que estamos desarrollando con Krishna y los Vaishnavas. Entonces, los sabios de Naimisharanya están profundamente agradecidos con Sutta Goswami porque él no está hablando de temas materiales que confunden nuestra mente, que agitan nuestra mente y que llenan de ansiedad nuestra mente, sino que Sutta Goswami está hablando acerca de Krishna. Y eso le está permitiendo a los sabios de Naimisharanya trascender las complejidades del mundo material y absorberse en el tema trascendental de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios, los cuales satisfacen el corazón por completo y nos permiten disfrutar del néctar incluso en esta vida temporal. Incluso en esta vida, al estar absorto uno en Krishna, uno comienza a experimentar un estado superior de conciencia que satisface lo más profundo del yo. Y a veces uno cuando canta rondas, en el fondo está deseando, ojalá no tenga que caer de este estado nunca más. Ojalá que llegue un punto en que mi recuerdo de Krishna no sea por momentos o itinerante o con interrupciones. Ojalá algún día, por la gracia del Mahamantra Hare Krishna, este estado de conciencia en el que recuerdo los lilas de la Suprema Personalidad de Dios junto a sus devotos puros sea constante, sea ininterrumpido, sea un samadhi. Y uno internamente desea eso cuando encuentra un gusto superior al oír cómo Krishna, junto a Balaram y sus amigos, cuida vacas suravis en los bosques de Brindavan, y que cuando Krishna toca su flauta, todos los seres móviles e inmóviles comienzan a estremecerse de éxtasis trascendental. Entonces, mediante el sadhana, gradualmente vamos dejando de lado la ocupación de la mente en temas materiales y gradualmente vamos absorbiéndonos en temas trascendentales, como el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Y cuando uno empieza a encontrar un ruchi, cuando uno comienza a encontrar un gusto superior en absorberse en los pasatiempos de Krishna y en el nombre de Krishna, también uno comienza a desear que ese estado de conciencia no se acabe nunca, que ese estado de conciencia sea ininterrumpido. Entonces, un devoto progresivo, un devoto sincero, a pesar de todos los defectos que pueda llegar a tener, los cuales se superan con el paso del tiempo y con la práctica del sadhana y con la práctica del sadhusanga, un devoto sincero lo que hace es aumentar la cantidad de tiempo del día en la que se ocupa en oír, cantar y recordar acerca de Krishna, porque en eso uno trasciende el plano material y uno encuentra felicidad espiritual. Y el alma es por naturaleza Anando Mayo Vyasat, buscadora de felicidad. Entonces, un síntoma de que estamos avanzando en nuestra vida espiritual es que nos volvemos serios en el sadhana, nos volvemos serios en oír acerca de Krishna, cantar acerca de Krishna, recordar acerca de Krishna, y no lo hacemos el domingo cuando vamos al templo y nada más. O no lo hacemos cuando tenemos ganas, lo hacemos todos los días, regularmente, sistemáticamente, como dicen en el mundo occidental, religiosamente, es decir, de manera constante. Y entonces el gusto por los pasatiempos de Krishna aumenta cada día más y la mente y la inteligencia se absorben en Krishna y uno comienza a desear que esa conciencia sea constante, que nuestro recuerdo de Krishna no sea interrumpido, sino que estemos haciendo el sadhana, o estemos trabajando, o estemos criando a nuestros hijos, o estemos estudiando en la universidad, o estemos viajando, que la mente internamente siempre esté absorta en recordar a Krishna, porque en realidad es el principio regulativo más importante del Bhakti Yoga. Rupa Goswami, en el Néctar de la Devoción, da muchísimos, pero muchísimos principios regulativos. Pero el principio regulativo más importante es recordar siempre a Krishna. Y el segundo es nunca olvidarlo. Y por eso la importancia de ser determinados en levantarnos temprano,
elevar la conciencia, ofrecer reverencias y oraciones al maestro espiritual, cantar nuestras 16 rondas para el placer de Chaitanya Mahaprabhu y el Panchatattva, cantar Nishinja Pranams, absorbernos temprano por la mañana en escuchar el Srimad Bhagavatam o en hablar de él, y después el resto del día cumplimos con nuestros deberes prescritos y con nuestro servicio, con la mente, con la inteligencia absorta en Krishna, y cuando llega la tarde volvemos a tomar darshan de las deidades, volvemos a hacer un kirtan, escuchamos el Bhagavad Gita, cantamos Nishinja Pranams y volvemos a recordar a Krishna. Y así ese recuerdo se vuelve sostenido. Y de ese modo, aunque el mundo material es problemático, cada vez es menos problemático para un Vaishnava sincero. Y si incluso un Vaishnava sincero se encuentra con problemas en este mundo material, en realidad son un arreglo, en realidad son un medio para un fin que es obtener jnana, conocimiento, y vairagya, desapego. Porque en la medida que un Vaishnava se desapega del mundo material, se apega a Krishna, que está en el plano trascendental. Entonces, en el significado de hoy, Srila Prabhupada aborda una cuestión ontológica muy importante. ¿Sí? En primer lugar, hemos visto la diferencia entre materialistas y espiritualistas respecto del tipo de conciencia, del tipo de mentalidad y del tipo de acciones que ejecutan. En segundo lugar, vamos a esclarecer, siguiendo las enseñanzas de Srila Prabhupada, la naturaleza ontológica de Krishna. Y este punto es fundamental en sentido filosófico. Como sabemos, Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la causa de todas las causas, la fuente de los mundos materiales y espirituales, y Krishna desciende regularmente al mundo material, y cuando Krishna desciende, no lo hace como nosotras, las almas condicionadas, porque las almas condicionadas pasamos de un cuerpo a otro en el mundo material debido a nuestro karma, debido a las consecuencias de nuestras acciones. Pero cuando Krishna viene al mundo material, no viene forzado por ningún karma. Krishna viene al mundo material libremente. Krishna viene a este mundo material por su propio deseo. No hay ninguna fuerza que pueda someter a Krishna a tener que descender a este mundo. Krishna viene a este mundo por su propio deseo y Krishna viene a este mundo a través de su energía interna. Krishna no es afectado por la energía ilusoria. Y además, otro punto, nosotras, las almas espirituales, cuando pasamos de un cuerpo a otro en el mundo temporal, cambiamos de cuerpos materiales. Pero Krishna, cuando viene a este mundo, no solamente viene a través de su potencia interna, no solamente viene libre y voluntariamente y por su propio deseo, sino que además Krishna desciende a este mundo en su forma original. Es decir, no hay diferencia entre el interior y el exterior de Krishna. Sí existe esa diferencia en las almas condicionadas, porque nuestro cuerpo es material, pero nosotros, como almas, somos espirituales. Pero cuando Krishna desciende a este mundo, lo hace a través de su potencia interna, lo hace libremente y lo hace en su forma original, o sea que el cuerpo de Krishna no es diferente de Krishna. El cuerpo de Krishna es completamente espiritual. Y ese punto es muy importante para destacar. Pero además otra cosa, cuando uno en el mundo material prende la televisión o accede a las redes sociales y escucha las actividades de un gran filósofo, de un gran científico, de un gran artista, de un gran político, o de un economista, o de algún deportista, o alguien destacado del plano material, uno escucha eso y no le provoca ninguna alegría muy profunda, ninguna satisfacción muy profunda. Pero cuando Krishna viene a este mundo material, viene a través de su potencia interna, viene en su forma espiritual y eterna, y las actividades de Krishna son tan espirituales como Krishna mismo. Es decir, que cuando Krishna habló el Bhagavad Gita antes de la batalla de Kurukshetra, no lo habló desde la especulación mental de un filósofo que plantea hipótesis que pueden ser correctas o que pueden no serlo. O sea, así como Krishna desciende a este mundo a través de su energía espiritual, así como el cuerpo de Krishna es espiritual, las palabras de Krishna son espirituales. Cuando Krishna se reúne con las gopis en los bosques de Vrindavan, sus actividades son espirituales. Cuando Krishna conduce la cuadriga de Arjuna en la batalla de Kurukshetra, sus actividades son espirituales. Y saber
que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, que viene a este mundo a través de su potencia interna, que no está forzado por nada ni por nadie a descender al plano material, y que cuando Él lo hace en su cuerpo espiritual, y que todo lo que Krishna hace es espiritual, ese conocimiento acerca de la naturaleza ontológica de Krishna y de sus propias palabras y actividades, como explica el significado de hoy, libera al trascendentalista del ciclo del nacimiento y la muerte. Y ese punto es muy, muy importante. Y otro elemento a desarrollar que se destacan los significados, tiene que ver con el camino a la perfección. Porque claro, a partir del canto 2 del Bhagavatam entendemos que la gente materialista tiene cierta mentalidad y cierta conducta, y que los espiritualistas tienen cierta mentalidad y cierta conducta. Sabemos que el materialista queda atrapado por su mentalidad material y por sus actividades materiales en la reencarnación, en el ciclo del nacimiento y la muerte. Pero sabemos que los Vaishnavas, por oír y cantar acerca de Krishna, no solamente disfrutan del néctar en esta propia vida, sino que eso les permite recordar a Krishna en el momento de la muerte y alcanzar la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte y volver al mundo espiritual. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo alcanzar esa perfección? ¿Sí? Entonces el conocimiento es fundamental, entender que nosotras, las almas espirituales, somos uno y diferente de Krishna. Las almas espirituales somos uno con Krishna porque al igual que Krishna somos eternos, plenos en conocimiento y en bienaventuranza. Pero a diferencia de Krishna, nosotras, las almas individuales, caemos bajo la influencia de la energía ilusoria, pero Krishna es Achyuta. Krishna nunca cae, él siempre está en su plano trascendental. Incluso cuando Krishna viene al mundo material, viene a través de su potencia interna, viene en su propia forma eterna, y lo que dice y lo que hace es todo espiritual. Y cuando nosotros oímos, cantamos y recordamos lo que dice y lo que hace Krishna, también nuestra conciencia se vuelve espiritual, también nuestra vida se vuelve espiritual y también nos liberamos del plano material para volver al mundo espiritual. De ahí la importancia de cultivar conciencia de Krishna, de ahí la felicidad que experimentaban los sabios de Naimisharanya, porque Sutta Goswami no estaba hablando de temas materiales, estaba hablando acerca de Krishna. Y eso es lo único que satisface al ser por completo y es lo que trae bienestar general para todos. Entonces tenemos que seguir los pasos de los sabios de Naimisharanya, y aunque estudiemos, trabajemos o tengamos familia o viajemos, siempre tenemos que reservar un espacio en nuestro día para oír, cantar y recordar acerca de Krishna. Así, los problemas del mundo material nos van a afectar muchísimo menos, e incluso si experimentamos algún problema en este mundo material, ese problema va a ser un arreglo y un medio para elevarnos a un plano superior, al plano trascendental. Ahora, ¿cómo elevarnos a ese plano trascendental? Entonces, los sabios de Naimisharanya explican que el proceso de la actividad fruitiva en la era de Kali es muy inseguro. Es decir, los sabios de Naimisharanya, como leemos en los textos de hoy, habían encendido un fuego de sacrificio y estaban siendo de alguna manera rodeados por el humo. Y en el significado dice que había humo y dudas. ¿Por qué? Porque en realidad el conocimiento védico es muy amplio. Porque cuando uno lee los Vedas o cuando uno lee la esencia de los Vedas, que es el Bhagavad Gita, uno puede ver con inteligencia que en la antigua cultura védica había muchos procesos para alcanzar la autorrealización, y uno de esos procesos de avance espiritual gradual era el Karma Kanda, era la práctica de los rituales y de los sacrificios de fuego recomendado por los Vedas. Entonces, el punto es que de ningún modo un Vaishnava va a decir que eso es una especulación. De ningún modo un Vaishnava va a decir que eso es una ficción o que el proceso de los rituales de sacrificio de fuego sea algo innecesario. Pero sí, en base al texto de hoy y al significado esclarecedor de Srila Prabhupada, podemos entender claramente que los sacrificios de fuego no son el proceso de autorrealización para la era de Kali. Es decir, Srila Prabhupada explica en el significado que en la era de Kali no hay brahmanas capacitados para ejecutar sacrificios de fuego. Es decir, en la era de Kali es muy costoso conseguir todos los enseres y toda la parafernalia para los sacrificios de fuego. Pero aún así, si tenemos todos esos recursos
en la era de Kali es casi imposible encontrar un brahmana capacitado para que el ritual del sacrificio de fuego sea eficaz y el más mínimo error trae el resultado adverso. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de esto en el Srimad Bhagavatam. Cuando Indra mató a su guru, Vishvarupa, que es el guru que tomó Indra una vez que el maestro principal de los semidioses abandonó a los devas por un tiempo. Entonces, eh, Indra se dio cuenta que ese guru, Vishvarupa, que lo estaba ayudando a hacer la victoria contra los demonios, en secreto, Vishvarupa, que tenía 3 bocas, 3 cabezas, Vishvarupa, cuando en los sacrificios hacía ofrendas a los semidioses, Vishvarupa también hacía oblación a los demonios, que eran los enemigos de los semidioses. Entonces, si no me equivoco, Indra lo decapitó al brahmana Vishvarupa, el hijo de Tuasta. Y Tuasta, queriendo vengar la muerte de su hijo, hizo un sacrificio de fuego para producir un enemigo de Indra, alguien que mate a Indra. Pero el problema está en que Tuasta pronunció mal los mantras. Tuasta tuvo una muy leve equivocación en la pronunciación de los himnos védicos y el resultado fue totalmente incierto y contrario, porque Tuashta quería que del sacrificio de fuego pueda recibir la bendición de que brote un enemigo de Indra para acabar con este rey de los semidioses que mató al hijo de Tuashta, llamado Vishvarupa, pero como Tuashta pronunció mal los himnos védicos, nació alguien para el cual Indra iba a ser su enemigo, y por lo tanto que no era el que iba a matar a Indra, sino el que Indra lo iba a matar a él. Y así es como surgió Vritrasura, luego del sacrificio de Tuashta. Entonces, ¿qué podemos ver? Que las personas materialistas tienen un tipo de mentalidad y un tipo de actividades, pero que los espiritualistas tienen una mentalidad y actividades mucho más elevadas por oír, cantar y recordar acerca de Krishna. Entonces, la práctica de la vida espiritual nos permite liberarnos del nacimiento y la muerte y alcanzar la perfección, que es la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte continua. Ahora bien, en otras eras, la perfección espiritual se podía alcanzar por los rituales védicos, encendiendo un fuego de sacrificio, haciendo oblaciones, pronunciando himnos, pero en la era de Kali eso es imposible. ¿Y por qué? Porque Prabhupada explica en el significado que no hay brahmanas cualificados para pronunciar los himnos védicos en la era de Kali. Y el Bhagavatam nos da el ejemplo de que la más leve discrepancia, el más leve error en un sacrificio de fuego hace que el resultado no sea el que esperemos y sea un resultado lleno de, como dice el significado, de humo y de preguntas, de dudas. Ahora bien, ¿esto quiere decir que es imposible alcanzar la perfección en la era de Kali? No. Entonces, en el significado de hoy, podemos ver que el proceso de avance espiritual para esta era de Kali es el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es decir, cuando leemos los textos védicos, vemos que hay diferentes tipos de sacrificio, el Agnihotra, el Rajasuya, el Ashwamedha, el Gomedha, pero en el Bhagavad Gita, Krishna dice en el capítulo 10 que de todos los sacrificios yo soy la yapa, de todos los sacrificios soy el canto del santo nombre. A veces personas neófitas, personas superficiales, al leer textos védicos o al leer los Puranas, uno puede fascinarse con los antiguos rituales que se mencionan en dichos textos, en los brahmanas cualificados, en el fuego de sacrificio, en las oblaciones, los mantras, las ofrendas, lo cual era todo muy eficaz para aquel entonces, pero no para nuestra era de Kali. Entonces, una persona superficial, una persona neófita, tal vez sienta una atracción pueril por ese tipo de sacrificios rituales. Pero como vemos, esos sacrificios no son eficaces en la era de Kali. No son eficaces. Ahora bien, la autoridad suprema, Krishna mismo, en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, dice que de todos los sacrificios, el fundamental, el esencial, el más importante, el central, el eficaz, es el canto de los santos nombres del Señor. Por eso es muy importante, siguiendo los pasos de los sabios de Naimisharanya,
dar día a día un espacio en nuestra vida para oír, cantar y recordar acerca de Krishna. Entonces, los problemas del mundo material van a seguir existiendo, pero nos van a afectar mucho menos. E incluso si experimentamos algún problema, ese problema va a ser un arreglo y un medio para desapegarnos gradualmente de lo material y para apegarnos todavía más a Krishna, lo cual llena de satisfacción por completo nuestro ser. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias de Srila Prabhupada y de los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. De Krishna Prabhu. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, Krishna. Muchas gracias. No sé, Doris, eh, Shrivas, Marvin. También pueden ser comentarios, realizaciones. Mientras estábamos haciendo nuestra actividad de hacer la prazada, ¿no? Estábamos escuchándote. Qué importante es lo que vos remarcaste a lo último, me gustó muchísimo, sobre el canto del Santo Nombre, ¿no? Y hacer un espacio, un hábito para poder tener el día completo de conciencia de Krishna. Así que muchas gracias por reafirmarlo y a partir de ahí, cómo te fuiste yendo desde diferentes de escritura y diferentes formas de entender la parte de por qué no se hacen los himnos védicos como están estipulados para hacer los sacrificios, ¿no? Y qué es lo que qué es lo que en esta era es lo más importante que uno puede hacer y más sencillo y fácil. Así que bueno, Bien. Krishna dice en el Bhagavad Gita que sin sacrificio no hay felicidad. En cualquier actividad. Es muy lindo cuando uno ve una foto de los hijos cuando eran chicos, pero ser padre es un sacrificio. Un trabajo bien hecho es un sacrificio. Un buen músico tiene que hacer un sacrificio. Todo requiere, todo lo que en la vida es de calidad requiere esfuerzo. Entonces, por eso el canto del Mahamantra Hare Krishna se denomina Sankirtan Yagya, ¿sí? Entonces, el punto es practicar este yagya, este sacrificio del canto de los santos nombres de Krishna. Y eso nos va a permitir, en palabras de Chaitanya Mahaprabhu y en la propia experiencia de quien canta, alcanzar ese néctar que estamos siempre ansiando. Que en ese canto de Hare Krishna, cuando uno gradualmente se va purificando, se va pegando al canto, el canto se vuelve una parte fundamental de su vida y uno encuentra una felicidad superior a cualquier tipo de placer material. Bien, ahí creo que Doris levantó la mano. no es Doris, es Daniela de Ah, Ronda. perdón. Dani, Hola, buenos días, Hare Krishna. Muchas gracias por la clase. Yo quería preguntar sobre las ceremonias de fuego que se realizan para iniciaciones, para matrimonios, para estas cosas. Si Prabhupada dijo que probablemente no era posible hacerlo porque no hay brahmanas calificados, entonces estas ceremonias que se hacen resultan peligrosas o al final eh, sí son, digamos, buenas para el avance espiritual. Gracias. Gracias por la pregunta, muy interesante. A ver, cuando nosotros leemos la biografía de Srila Prabhupada, él mismo, cuando inició los primeros discípulos, hizo un fuego de sacrificio. O sea que, si uno dentro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna o dentro del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu en general, ejecuta un sacrificio de fuego, está bien, porque los acharyas previos, como Prabhupada, lo han hecho. Pero el tema es que ese no es nuestro proceso de autorrealización. ¿Sí? Son sacrificios que los hacemos con cierta ceremoniosidad, con cierta formalidad, para darle así a algunas actividades de la vida espiritual un énfasis importante. Y si seguimos los pasos de Srila Prabhupada,
podemos hacer esos sacrificios con los brahmanas de ISKCON. Pero el tema es que esos sacrificios no son nuestro método de autorrealización. Ahí está el punto. No es que no se deba hacer el fuego de sacrificio para el matrimonio o que no se deba hacer el fuego de sacrificio para la iniciación. Se puede hacer, pero lo importante es cantar día a día nuestras 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar en la vida espiritual. Entonces, esos sacrificios son accesorios. ¿Sí? Tranquilamente se puede iniciar a un discípulo sin hacer ningún fuego de sacrificio. Esos sacrificios tienen un valor, pero no son fines en sí mismos. Se pueden hacer, pero no son el proceso por el cual vamos a alcanzar la vida espiritual más elevada. ¿Hay algún peligro en hacer esos sacrificios? No, no hay ninguno, si están bien hechos, siguiendo los pasos de los acharyas previos. No hay ningún problema. Pero nunca jamás esos sacrificios pueden decir, ah, bueno, yo hice un sacrificio de fuego hoy a la mañana, no tengo por qué cantar mis rondas. No es así. El sacrificio principal en la era de Kali es el Sankirtan Yagya, es el canto congregacional del Santo Nombre. Entonces, si entendemos que el canto de Hare Krishna es nuestra práctica principal, bueno, sí, después se puede hacer un sacrificio de fuego y todo lo demás. Pero no por hacer sacrificios de fuego vamos a dejar de cantar el Maha Mantra, porque eso sería un error. Esa es la respuesta. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, sí. Sí, fíjese que muchas gracias por la clase, muy interesante, muy bonita. Fíjese que yo les quiero contar mi experiencia personal. Yo, este es mi segundo año en conciencia de Krishna. Cuando yo tomé la decisión de abandonar todo lo negativo en mi vida, yo dije, bueno, tengo que hacer cosas diferentes y quiero resultados diferentes. Dejé de comer carne, dejé de practicar juegos de azar, intoxicación y sexo ilícito. Y a través de este año, más que todo, he tenido un montón de situaciones, tanto favorables como desfavorables, y he estado aprendiendo a ver de que a veces las situaciones adversas lo ayudan a uno en el avance espiritual. Yo vivo aquí en Guatemala, aquí realmente no tenemos un templo como tal, pero sí hay devotos, ¿verdad? Hay devotos, aunque sea así escondidos, ¿verdad? Porque somos poquitos, sí habemos. Pero fíjese de que a mí en lo personal este año ha sido un año bien difícil porque he tenido que sufrir un montón de adversidades. Sin embargo, ahorita que usted mencionaba de que uno estando en conciencia de Krishna, a veces hay situaciones que uno las ve desfavorables y malas para uno y en realidad son arreglos de Krishna, porque a través de que a mí me tocó irme al interior del país, yo soy de la capital, me tocó vivir situaciones en estar en trabajos de 24/7 y sin descanso. Y yo decía, tengo menos oportunidad de asociación con devotos. Sin embargo, Krishna de hace un mes para acá hizo unos arreglos en mi vida y yo ahorita estoy viviendo de un devoto en donde hacemos programa los sábados, se tienen las deidades aquí en un altar y para mí eso es una gran bendición y ahí ahora con la clase suya me doy cuenta pues de que sí, Krishna hace los arreglos y yo he tratado de ser lo más sincero, ¿verdad? Yo cuando tomé el camino espiritual, y antes de tomar el camino espiritual decía yo en mi manera mundana, si Dios quiere y tiene un propósito para mí, yo quiero que sea algo que me nazca a mí del corazón y no algo por quedar bien con alguien o de forma obligada. Y realmente a mí he visto la bendición de Krishna en mi vida y ahora tengo asociación. De hecho, yo aquí vivo y el devoto, el que es el dueño de la casa en las reuniones, dijo pues de que yo soy un devoto residente, ¿verdad? Estoy aprendiendo a cocinar, estoy aprendiendo a levantar y acostar a las deidades y eso me ha pasado ahorita en el lapso de un mes y es una gran bendición en mi vida, ¿verdad? Yo les quería comentar esa experiencia porque me identifiqué con su clase de hoy. Muchas gracias. Bueno, Marvin, muchas gracias por comentarnos eso. Ya todo lo que dijiste no hay nada que agregar porque realmente está todo muy claro.
Y simplemente mientras te escuchaba, recordaba algo que escuchaba en las clases de los devotos, que cuando uno con sinceridad como devoto da un paso hacia Krishna para acercarse a él, Krishna da miles de pasos hacia nosotros. Entonces es muy importante. Si uno es sincero dentro de su propia capacidad, Krishna nos llena de todas las bendiciones y los arreglos para avanzar en la vida espiritual. Así que gracias, Marvin. Maravilloso escucharte. Doris, ¿ibas a comentar algo? Estás sin audio, Doris. Sí, sí, Hare Krishna. Gracias, Prabhu Chitrak, por la clase. La verdad que nos ayuda mucho a situarnos, ¿no? En esta realidad y ver todas las cosas positivas, porque es una prédica muy positiva y realmente a mí me surgió que estamos más lúcidos al momento de la muerte, cuando estamos preparados espiritualmente, y también que usted dijo que el mundo material nos afecta cada vez menos, ¿no? A este cuerpo material, que también cada vez con los años, el pasar de los años, ya se va deteriorando también, porque es temporal al mismo tiempo. Tenemos esa ventaja, podemos, si un devoto lo ve así, de ya ir perdiendo este cuerpo, inclusive la memoria material. Y aquí quería realzar que, como usted bien dijo, si bien disminuye la parte material, la parte espiritual se potencia. Qué lindo eso, se aumenta la parte espiritual de nuestro cuerpo espiritual, obviamente que muchos no sabemos que lo tenemos, pero lo tenemos. Tenemos una vida espiritual que justamente en las dificultades, ¿no? Cuando uno pierde algo, eso se potencia y eso es lo que el devoto recibe esa bendición, ese beneficio, como decía Marvin también. Pero nada, decir que hay que ser agradecidos y que eso lo que potencia es el amor. También eso hay que enfocar. No es cualquier actividad, es realizar todo con amor, desapegarse de este cuerpo con amor, aceptar cualquier enfermedad con amor o cualquier obstáculo que se nos presenta. No sé si con amor es la palabra, pero es con paciencia, con tolerancia, con humildad y el amor ahí yo creo que ya encierra todo. Gracias, Prabhu Hare Krishna. Sí, Doris, Hare Krishna, es así. O sea, gradualmente uno aprende a, a- a entender que el mundo es dual, que hay alegría, que hay tristeza, que hay placer, dolor, ganancia, pérdida, vida y muerte, y uno se va volviendo más ecuánime y uno deja de estar menos sacudido por las dualidades del mundo. Uno está como más estabilizado por la práctica del sadhana, porque la conciencia está más elevada. Los problemas no es que desaparecen, pero afectan menos, porque la conciencia del Vaishnava es superior. Imaginemos no cómo serán los devotos puros, ¿no? Porque si incluso los que estamos practicando con sadhana bhakti, hay tanta alegría. O sea, porque, a ver, nosotros comenzamos la clase a las 9 de la mañana, pero yo me levanté mucho más temprano para ofrecer reverencias, oraciones a mi guru, cantar la ronda, leer el Bhagavatam, cantar oraciones, y después, bueno, como que culmina toda esa conciencia en la clase del día, ¿no? O por lo menos en esta parte de la práctica espiritual. Pero imagínense nosotros que estamos en Sadhana Bhakti, hay tanto néctar, imagínense lo que deben ser los devotos puros. O sea, si ya en esta etapa es un placer la vida espiritual, imagínense los devotos puros. O sea que hay algo todavía mejor que esto. Uno a veces no puede entender que la felicidad aumente, pero sí, en la práctica del Bhakti Yoga la felicidad puede aumentar. Hare Krishna. Justo estaba haciendo chapati y haciendo sonrisas. Bueno, muchísimas gracias, Prabhu eh, Chitrak, y a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias por compartir este espacio, que es este espacio de todos los días, ¿no? Por asistir regularmente a las clases de Shumabata. Uno se enriquece y bueno, a veces cuando leemos algunas escrituras
y las repetimos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y día a día, todos los días de este año han sido muy maravillosos porque se empezó este grupo y a la vez de empezar este grupo es mucho esfuerzo, pero cada devoto comparte algo que nos hace que sigamos apostando a, a este llamado Avatar y también para nuestra vida espiritual, ¿no? Para después seguir haciendo las cosas que normalmente se hacen, pero ya con otra claridad. Así que muy amable Chitra Prabhu y estaríamos viéndonos nuevamente en 29 de este Creo mes. que 26 me parece. Viernes 26, 26. bueno, bien, 26. 26. Bueno, ya. Entonces estaremos ahí agendándolo. Muchas gracias, Hare Mi Krishna. reverencia para todos. Hare Krishna. Muchas Haribol, gracias. gracias por la clase. Bendecido día en conciencia de Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, gracias. Hare Krishna. Me quedo para hacer el resumen. Hare Krishna Shrivas, ¿estás ahí? Aquí ando de nuevo, Hare Krishna. ¿Estás caminando o qué? No, más bien estoy aquí trabajando. ¿Me podés hacer el resumen? Porque estamos cocinando y se me queman los chapatis. ¿Eh? Se me queman los chapatis. Estamos cocinando. Ya. ¿Podés hacer? Dale. ¿Quieres que lo haga? Sí, por favor. Dame, ok. Normal, pero ¿sabes qué? Yo entré casi al final. Cuando hago eso, el Ah, no se resumen deja. queda siempre mocho. Ah, No bueno, queda espera. bien. No, entonces lo hago yo. Sí, sí.
Yo siempre no lo hago, pero no va a quedar bien, estoy seguro. Dámelo otra vez a mí. A ver, te lo paso otra vez. Uy, hacer anfitrión. Listo. Dale, adelante. Sí. Voy a la otra clase, Tenu. Hari Dale, Hari. dale, dale, dale. Jai. Hari Hari.